e Irán, pues a veces parece que nos hace olvidar la situación en la Franja de Gaza, que es otro de los conflictos en los que está inmiscuido Israel desde hace varios años. Y de hecho, Colombia ha tomado posición en esa situación, condenando las acciones del gobierno de Benjamín Netanyahu y pues además nombrando por primera vez, Hugo Mario, en la historia al primer embajador de nuestro país ante el Estado de Palestina. Y además entiendo que ya se posesionó el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como embajador en Palestina, y es la primera vez en la historia que vamos a tener uno en representación de Colombia. Sí, Camila, es cierto, nunca antes Colombia ha tenido embajador en Palestina. Jorge Iván Ospina, médico de profesión, 2 veces alcalde de Cali, senador de la República, ayer tomó posesión en el Palacio de San Carlos frente a la canciller Laura Sarabia y bueno, tiene el gran reto de viajar a Palestina en un momento de crisis, de conflicto y de una arremetida violenta que completa más de un año por parte del Estado de Israel. Ha sido un crítico Ospina a través de sus redes sociales y a través de medios de comunicación de esos ataques de Israel contra el pueblo palestino, y por supuesto será uno de sus retos y de sus misiones defender a ese pueblo con el que se identifica tanto el gobierno de Gustavo Petro, Camila. Ahí estamos viendo las imágenes de cuando se da la posesión del exalcalde de Cali frente a la canciller Laura Sarabia como primer embajador de Colombia ante el Estado de Palestina, y precisamente nos conectamos con él. Embajador Ospina, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un saludo muy especial para usted, Camila, para su equipo de trabajo y para toda la comunidad que nos escucha a través de Blue Radio. Y bueno, como usted es el primer embajador que va a tener Colombia en su historia allá ante el Estado de Palestina o ante Palestina, ¿cuál es la misión o cuáles son los principales objetivos que le planteó el presidente Gustavo Petro y la propia canciller Laura Sarabia a ejecutar en esta misión? Bueno, esta es una embajada que nace a través de una política del Estado colombiano en el 2018 con el presidente Santos, que da reconocimiento al Estado palestino. Lo primero es una vocería que refuerza que el Estado palestino debe existir, que creemos en la política de los 2 estados, y es una embajada con un claro concepto de solidaridad. Creemos en la solidaridad como uno de los valores fundamentales que puede tener un pueblo. El pueblo colombiano es solidario y queremos expresar la solidaridad a través de reforzar el criterio de la importancia de la nación palestina. Allí tareas importantes. Una de ellas es poder nosotros gestionar el abrazo con aquellas víctimas que ha tenido esta guerra, que tiene más de 600 días, de cómo podemos ayudar y colaborar en términos de la rehabilitación integral, especialmente de niños, niñas y adolescentes que en suma de miles hoy sufren daño en su humanidad producto de la guerra. Además de ello, queremos resaltar la importancia de que haya un cese al fuego, en que haya una reconstrucción total del territorio agredido y que exista la posibilidad de resolver este asunto, no a través de los halcones de la muerte, sino a través de la prevalencia de 2 naciones, 2 memorias y 2 historias. Por supuesto, embajador, el tema de la guerra va a ser transversal a su trabajo, pero teniendo en cuenta que un embajador pues es el representante de su comunidad en el país en el que se encuentre, cuéntenos cómo está el tema de la población colombiana ahí en Cisjordania, en Palestina. ¿Cuál es la representación que tenemos nosotros allá? ¿A qué se dedican los colombianos en ese lugar y cómo están llevando justamente esta situación? La presencia del pueblo palestino en la sociedad colombiana se traslada a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX en especial, cuando llegaron migrantes cristianos y musulmanes de origen palestino a el Caribe. Señor embajador, le preguntaba al contrario, los colombianos en Palestina. Sí, pero para poderte explicar eso, tengo que hacerle esta referencia histórica. Esa referencia histórica nos señala que muchos de nuestros pueblos en diáspora hoy se encuentran en Palestina. Estamos hablando de hijos de colombianos, de colombo-palestinos radicados en Cisjordania, que tienen múltiples actividades de orden comercial, científico, educativo e humanitario. Nuestra apuesta es atender a esos connacionales en esta embajada, unos connacionales que tienen una relación muy estrecha y vinculante permanente, y poder ofrecerles desde nuestra embajada toda la provisión de servicios que una embajada puede atender.
Pero no solamente ello, se trata también de otros colombianos que se encuentran también en territorios ocupados y que buscan a través de nuestra embajada la posibilidad de documentar su proceso, de legalizar sus papeles y de poder tener una acción más activa. Embajador Ospina, usted al principio de esta entrevista nos dijo que una de las acciones o de las líneas de trabajo que le dio el presidente Petro a usted es la ayuda, la solidaridad, pues que es indudablemente muy importante y más en estos momentos, pero usted dice que ayudar a Palestina en la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo Colombia puede hacer ese trabajo en solidaridad con Palestina? Yo señalaría que en dos dimensiones. En una, condenar todo aquello que ronda delitos de lesa humanidad, que atenta contra la memoria y la historia de un pueblo y que debe ser visibilizado para que jamás se convierta en una acción militar cuando la institucionalidad global flaquea frente a esta circunstancia que es una tragedia humanitaria y es una vergüenza global. Y la segunda ya es en la acción material. Expresar que estamos en toda la disposición política, material, de poder atender a estas víctimas de la guerra, de poder señalar que podemos atender su rehabilitación integral, fisiológica, psicológica y humana, y señalar que estamos dispuestos en ese esfuerzo. Por eso el concepto de esta embajada es un concepto de solidaridad, de atención humanitaria y de acompañamiento donde el dolor hoy hace presencia. Sí, como representante de Colombia y del gobierno colombiano en Palestina, embajador Ospina, ¿cuál va a ser su posición frente a Hamas y al terrorismo que también en su momento atacó a Israel y que originó todo este conflicto? De condena a todo lo que signifique un delito de lesa humanidad, como lo es también el secuestro. De señalamiento que esos no pueden ser procederes, cuando la humanidad ha venido evolucionando y ha colocado retenes sobre todo aquello que vulnera la dignidad humana. Hugo Mario, es muy importante resaltar que en este conflicto se ve un retroceso en la humanidad. Cuando usted pretende borrar una memoria, una historia, una religión, cuando pretende imposibilitar la prevalencia de un pueblo, existe algo que la humanidad no puede permitirse. Y en ese sentido, la vocería de esta embajada es hacer planteamientos directos en relación a que no puede permitirse ninguno u otro de los procederes. Entonces, para que quede claro, embajador, ¿cuál es la función exactamente de la Embajada de Colombia en Palestina? Resalta la importancia del Estado palestino, resalta la importancia de la existencia de ese pueblo, de esa historia y de esa memoria, orienta acciones solidarias para con esa comunidad y atención a nuestros connacionales en primera instancia, pero adicionalmente todo lo que una embajada debe desarrollar, la búsqueda de intercambios culturales, tecnológicos, sociales, comerciales, como cualquier y otro país debe tener. Señor embajador, por supuesto la guerra en Gaza es la que tiene el foco y los lentes de todo el mundo, pero también ahí en la parte de Cisjordania ocupada ha habido enfrentamientos con israelíes, con colonos israelíes. ¿Usted qué información tiene? ¿Ya tiene más o menos un diagnóstico de lo que vive allí donde usted ahora va a vivir? Es un ambiente muy enrarecido, es un ambiente realmente muy difícil. Estamos señalando entonces que cada vez más se ocupa territorio histórico palestino y en la ocupación de este territorio histórico palestino viene la confrontación. Sin embargo, ambos pueblos, tanto el pueblo judío como el pueblo palestino, merecen estar en el espacio, merecen poder convivir sin ningún tipo de agravio y merecen tener la oportunidad de su religión, de su cultura y de su historia en convivencia sistémica y permanente. Nosotros queremos animar esa conversación y queremos animar esa posibilidad. No estamos por la prevalencia de uno sobre el otro, estamos sobre la importancia que dos naciones y pueblos puedan pervivir.
Digamos que el presidente Gustavo Petro, y así lo hemos visto desde el inicio del conflicto en la Franja de Gaza, pues ha sido tajante en condenar lo que ha hecho Israel y en defender a Palestina y en reconocer el Estado palestino. Pero esto se suma a un escenario internacional, embajador, que es el respaldo absoluto que está recibiendo Israel de parte de los Estados Unidos, no solo en el tema de la Franja de Gaza, sino ahora en su enfrentamiento con Irán, que tiene pues al mundo perplejo y además pues a la expectativa de qué va a pasar en Medio Oriente. Desde la Cancillería y desde la política exterior colombiana, frente a esta postura de hacer un pronunciamiento político con esta embajada, ¿cuál es la estrategia para el manejo frente a los Estados Unidos? Porque claramente aquí se está planteando una posición completamente distinta de lo que ha venido apoyando Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la estrategia para poder manejar esa relación internacional, nosotros con todo el derecho de tener una posición diferente? Yo creo que hay que comenzar más a escuchar a sus propios pueblos. Si yo miro las calles de Nueva York o de Londres o de Madrid o en Bélgica, veo cómo los pueblos se manifiestan en torno a la solidaridad con el pueblo palestino. Veo cómo los pueblos le significan a sus gobiernos y estados la importancia de que este pueblo no sufra genocidio. Y me parece que la fuerza y la importancia del discurso petrista radica en estar conectado en humanidad con los pueblos agraviados, en este caso con el pueblo palestino. Y me parece a mí que estar en Palestina es hacer ese reconocimiento a lo que los pueblos del mundo hoy nos señalan, la importancia de evitar el genocidio, de a un alto ya a esa agresión en territorio y resaltar la importancia de esta comunidad. Pero hay dos conflictos en desarrollo y yo quisiera que uno de los conflictos, el reciente, Irán e Israel, no signifiquen el agotamiento, ocultamiento y por lo tanto no visible de lo que viene pasando desde hace más de 600 días entre la Franja de Gaza, el pueblo palestino e Israel. A mí me parece que es fundamental que esto siga teniendo visibilización global. La visibilización global del genocidio es la oportunidad a resolverlo, pero también es la oportunidad para que los secuestrados regresen a casa. Pues ahora embajador de Colombia ante Palestina, Jorge Iván Ospina, gracias por Camila, atendernos, por estar. Sí, dígame. No, un último tema que me parece relevante y le quería preguntarle al exalcalde Ospina, antes de que se vaya, exalcalde, pues bueno, contrario a la gente que de pronto no está muy enterada y quería hacer su respuesta, la Fiscalía usted lo imputó en 2024 por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, porque usted, dice la Fiscalía, en 2020 le dio un contrato a Cali de alumbrado navideño, tenía que hacerse por licitación, dice la Fiscalía, y usted lo hizo por vía directa. Y la pregunta con lo que ha pasado con Colarramón me parece que da lugar. Los colombianos pueden tener la tranquilidad de que esto de pronto no es una treta para que sea una ayuda de asilo en el caso en el que su caso se complique y en el caso en que la justicia lo siga requiriendo según vaya avanzando el caso, usted vendrá siempre a responder. Bueno, un asilo en Palestina es algo como sui generis en términos de plantearlo siquiera. Puede ser. Pero es muy en otra parte de la comunidad internacional. Permítame contestarte, que es muy importante. Me acusan por adelantar un convenio con una empresa de carácter público en Cali, en el propósito de fortalecerla, consolidando el bien patrimonial público. Y me acusan frente a una empresa por decir que no tiene competencias para hacer un alumbrado navideño cuando viene haciendo el alumbrado navideño desde los últimos 20 años. Es, digamos, traído de los cabellos la acusación, pero es muy importante respetar efectivamente la jurisdicción de la Fiscalía y de los jueces, estar atento, como siempre he estado, presentando todas las evidencias y respondiendo por cada uno de nuestros actos. Nosotros siempre lo adelantaremos, no solamente estaremos prestos a cualquier requerimiento de los jueces, sino a aportar todas las evidencias pertinentes frente a lo que hoy se señala un contrato sin requisitos previos. Pero acá hay una cosa mucho más importante que decir, y es la importancia de estar donde hoy se requiere la atención humanitaria, donde hoy se ensañan con un pueblo y donde la valentía es herramienta fundamental a presentar.
Por eso viajaremos a Palestina, por eso estaremos donde nos necesitan los pueblos y por eso animaremos esta conversación desde un valor que se llama el valor de la solidaridad. Una pequeña duda, que es el valor. Exalcalde, ¿su caso quedó en el juzgado primero de Cali o se pasó a una delegatura de la Corte Suprema? No, porque yo no soy un aforado. Si fuese un aforado por ser congresista o por ser ministro, estaría en la Corte. Los servidores públicos que hemos cumplido función de alcalde no estamos aforados y estaremos aquí frente al juzgado. Pues es el embajador de Colombia ante Palestina, Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, exalcalde, ahora embajador. Gracias por atendernos y por haber aceptado esta llamada. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo viaja? No, es lo más pronto posible. Nosotros estaremos en Cisjordania, si no estaremos en algún país vecino, pero estaremos cumpliendo esta misión que nos ha encomendado el presidente de la República y la señora canciller Laura. Es decir, usted no llega a vivir a Ramala. O sea, ¿cuándo viaja y llega exactamente a dónde? ¿O todavía no se sabe cuál es la ruta que va a seguir para poder llegar a Palestina? No, queremos agotar un procedimiento previo y es que Israel nos posibilite llegar a territorio ocupado bajo los convenios de Oslo y nos posibilite llegar a Ramala. Si esa oportunidad no se diese, cosa que puede ser, también nosotros estaríamos interesados en estar en Jordania, en Qatar o en Egipto, adelantando todo este acompañamiento de la población palestina. Es decir, pero pues parece bien difícil que Israel vaya a dar los permisos cuando el gobierno colombiano cortó relaciones con Israel, cuando ya se conocen los pronunciamientos del gobierno de Colombia y sobre todo cuando está metido en el lío con Irán. O sea que usted no va a estar en representación diplomática directamente en Palestina, en Ramala, sino probablemente en alguno de los países aledaños. No va a haber como tal una presencia colombiana en Palestina, a no ser que los israelíes lo permitan. Por el contrario, hoy existe un consulado de Colombia en Israel, de Israel en Colombia, para el intercambio tecnológico, comercial, de servicios y para la atención de connacionales de ambas partes. Y lo que nosotros consideramos es que esta es una oportunidad para seguir estableciendo esa comunicación y tener la oportunidad efectiva de llegar a Ramala. Pues embajador Jorge Iván Ospina, mil gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Muchas gracias. O sea que hay que esperar, ¿no, Camila? A ver desde qué ciudad despacharía a Jorge Iván Ospina como embajador. Yo por eso lo preguntaba hace algunos días, recuerdo, yo decía que si necesitaba el beneplácito de Israel y parece que sí. Entonces no va a ser tan fácil de que llegue a Ramala. Pero mire, Camila, desde que terminó la alcaldía de Jorge Iván Ospina siempre pensamos muchos en Cali que iba a ocupar un alto cargo en el gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Muchos pensábamos que puede ser incluso ministro de salud, que por ser médico, o cualquier otro ministerio o cargo importante de alto nivel, pero termina como embajador en Palestina, bueno, cosa que creo que parece que le gusta a él, pero sí nos extraña un poco porque nunca fue ministro o viceministro o director de una entidad importante del orden nacional durante ese gobierno. De todas maneras, Hugo Mario llega en un momento muy complejo geopolíticamente hablando, cuando también estamos hablando del tema nuclear, Hugo Mario y Camila, y vale la pena aquí hablar o hacer un recuento de cómo va el tema nuclear en el mundo. Pero primero recordar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Camila, 191 estados hacen parte de este tratado. El próximo 9 de mayo del 2026 se van a reunir y pues obviamente se van a tocar todos estos temas, pero no, generalmente, Camila, se confunde, dice armas nuclear igual a ojiva nuclear, y no, la verdad es que son dos conceptos diferentes. Ahí les tengo un grafiquito para tratar de comprender. Ojiva nuclear lo podemos entender como cabeza nuclear, Camila, es la parte explosiva, es el componente que lleva o el uranio o el plutonio, es lo que genera la explosión atómica. Una ojiva puede ser montada en un misil, por ejemplo, pero tener muchas ojivas no quiere decir que todas estén listas para usarse. Entonces ahí puede ir la confusión que creía yo importante para hablar sobre esto. Y el arma
nuclear es ya todo el complemento, el sistema completo de entrega más la ojiva. Esto puede ser, por ejemplo, un misil balístico intercontinental más su ojiva. Esto es igual, por supuesto, a un arma nuclear. Pero entonces, ¿cómo estamos a enero? Son los datos a enero de 2025 de diferentes organizaciones dedicadas al tema nuclear. Les cuento que ha bajado la proliferación o el número de ojivas nucleares. En 2024 teníamos 12.405 ojivas y en 2025 bajamos más o menos unas 200 a 12.241 ojivas. Estados Unidos es el país que mantiene más ojivas nucleares con 5.300, Rusia 5.500, China tiene 600 y ojo al dato de China, que es el país que más ha aumentado el número de sus ojivas en un 20%. En 2024 se registraban 500, hoy se registran 600. Pero el caso que nos compete Israel, Camila, tendría 90 ojivas. Sobre la política nuclear de Israel, pues todos estos organismos internacionales como la Organización de Energía Atómica o como el Sistema de Estocolmo para la Paz dicen que la estrategia o el sistema estratégico de Israel es mantener una política de ambigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ni confirma que tiene ni tampoco lo niega. Entonces es como un poco opaca esta información, pero lo que dicen estos organismos es que creen que tienen 90 ojivas nucleares y muy importante, Camila, Israel no ha firmado el Tratado de No Proliferación y vota constantemente contra el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que este fue el más reciente, el de 2021. Ahora sobre Irán. Pues Irán no ha desarrollado ni ha probado ningún arma nuclear hasta el momento. Esto lo dicen también esos organismos, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el CIPRI, el FAS, etcétera, etcétera. Pero sí tiene capacidades nucleares. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ha enriquecido uranio hasta en un 60%, que le podría dar la capacidad para desarrollar una ojiva nuclear, y es pues como el tema que siempre nos mantiene como alerta en el mundo. Entonces este panorama es importante, Camila, porque obviamente Israel bombardea instalaciones nucleares contradiciendo las resoluciones del Organismo de Energía Internacional, diciendo que Irán tiene para desarrollar todas las armas nucleares, pero también hay que ponerle cuidado a Israel, porque si está haciendo lo que está haciendo en Gaza, pues yo no sé si tiene algún tipo de desarrollo nuclear que podría pasar. Y que además es el reclamo que han hecho siempre países como Irán y como Corea del Norte, que dicen por qué a nosotros nos están vetando y nos están prohibiendo el enriquecimiento de uranio y el tema de armas nucleares cuando hay otros países que no son claros sobre si las tienen o no, como es el caso que usted nos está mencionando de Israel, y que no se tiene plena certeza de que las puedan utilizar o no las puedan utilizar, que es lo que dicen estos países que se les ha sancionado constantemente de por qué unos sí pueden y otros no. O sea, ¿por qué se cree que unos son más responsables que otros? Ese es el argumento que ellos siempre han utilizado. Si uno ve el régimen, Camila, de Irán, pues obviamente es un régimen autoritario, es un régimen que ha amenazado constantemente a Israel y por supuesto que las alarmas son más sensibles en ese lado. Pero yo repito, viendo lo que está haciendo hoy Israel, cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza con la mirada de todo el mundo y sin pasar nada, pues yo sí creo que también habría que ponerle un poquito más de cuidado a lo que está haciendo Israel y poner en entredicho, digamos, esa responsabilidad que el mundo siempre ha creído que tiene. Así es, pues así está el panorama de las armas nucleares, los países que la poseen, que nos hace el resumen Jennifer frente a esta situación de escalada violenta en el Medio Oriente.